decisión. Cuando tú y yo tomamos la decisión y decimos, Señor, toma mi vida, hazla enteramente tuya. Encárgate de hacer lo que tienes que hacer. Esto que yo le digo todos los días. Tómame, haz los cambios, Señor. Tú sabes cuáles son los cambios que tienes que hacer. Te doy todo el permiso para que hagas esa transformación. Eso es lo que requiere el Espíritu Santo, que nosotros no estorbemos la labor de transformación, porque cuando nosotros le quitamos el control al Espíritu Santo y nos ponemos nosotros al control de nuestras vidas, entorpecemos la labor de transformación. Así que esta vida de pecado, dominados por el pecado, solamente se puede dar cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida. Hay una necesidad grande de renovación, y yo diría no tanto renovación, yo diría, bueno, renovar implica eso, renovar implica que adoptamos un nuevo estilo de vida, pero más que adoptar un nuevo estilo de vida, para mí es volver a nacer. Sí, yo necesito morir, necesito que mi vida antigua sea enterrada en lo más profundo del océano y volver a nacer. Y eso se simboliza con el bautismo. Cuando pasamos por el bautismo de inmersión, el bautismo de agua, siendo un adulto consciente del tipo de vida que llevábamos antes y lo que nos propone el Espíritu Santo como una nueva vida, tomamos la decisión de abandonar el antiguo estilo de vida, de enterrarlo al fondo del mar, al fondo de la pila bautismal. Y cuando subimos del agua, entonces habremos nacido de nuevo. Salimos del agua con una nueva vida, una nueva identidad en Cristo Jesús, porque las enseñanzas que aprendimos de Jesús, el ejemplo que vimos de Jesús en la palabra de Dios, moldearán nuestra mente. Hemos ahora adoptado un nuevo estilo de vida. Hemos cambiado de familia, cambiamos de ser hijos de aquel que es el padre de la mentira. Y ahora hemos nacido de nuevo, pero en una nueva familia. Ahora hemos llegado a ser hijos de Dios. Y ahora, al tener esta nueva vida en Cristo, inclusive nuestro vestido cambia. Y con la ayuda de Dios, vivimos una vida de justicia y santidad. Y sabes, nosotros aparentemente desde el inicio de nuestras vidas hemos tenido problemas con nuestro vestido. Si usted recordará, cuando estábamos en el Edén, nosotros, por medio de Adán y Eva, tenían vestiduras blancas, tenían una vestimenta de luz que cubría su desnudez, pero tan pronto pecaron, buscaron hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque el manto de justicia de Cristo, ese manto de inocencia, se había ido ahora que habían cambiado de Padre. Cambiaron al Padre Celestial por el Padre de la mentira. Y ahora tienen un problema de vestimenta porque el vestido de inocencia pura se fue y quisieron cubrir sus desnudez con hojas de higuera. Pero el Señor proveyó otro tipo de vestido. Les proveyó un vestido de los primeros animalitos que iban a simbolizar el Cordero de Dios que iba a tomar su lugar en la sentencia de muerte que ellos mismos habían aceptado.
al ir en contra de la palabra de su Padre, al dudar de la palabra de nuestro Padre Celestial, que les había dicho, no coman de ese fruto. Tienen todos los frutos en el jardín a comer. Ese yo me lo estoy reservando. No lo coman, pero el día que comieren de él, morirán. Pero ese día no murieron, porque Jesús se había ofrecido morir en el lugar de ellos y en el lugar de nosotros. Y como símbolo de que Jesús iba a morir, se sacrificaría un cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así la vestimenta de Adán y Eva fue cambiada de hojas de higuera por los vestidos de la piel de los corderos que fueron sacrificados por ellos. Pero sabes, aun cuando llegamos al final de la Biblia, vemos que tenemos todavía un problema. Sí, el Señor nos dice en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Seguimos teniendo problemas con nuestra vestidura. Por eso, Efesios nos dice que debemos ser creados según Dios en justicia y santidad. La justicia de Cristo es la que debe cubrirnos. Su manto de justicia no es nuestras buenas obras lo que nos ha de llevar al cielo. Es la vida perfecta de Cristo Jesús la que el Padre ve en vez de vernos a nosotros. Cuando permitimos que la vestidura de Cristo, ese manto de justicia, sea puesto sobre nosotros, estamos aceptando a Jesús, estamos aceptando el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y estaremos aceptando que él cubra la vergüenza de nuestra desnudez, porque cuando tú y yo estamos sin Cristo, nuestra conciencia nos acusa de pecado. Nos sentimos desnudos ante la presencia de Dios cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Y hoy es necesario que tú y yo sepamos que este nuevo caminar, este nuevo andar con Cristo implica que nosotros nos entregamos por completo al Señor para que Él haga el cambio de las vestiduras de higuera a las vestiduras blancas de justicia, el manto de justicia de Cristo. Solo cuando permitimos que Cristo more en nuestra mente a través del Espíritu Santo, se puede dar este cambio. Y lo seguiré diciendo, no podemos hacer el cambio nosotros. Lo único que el Señor requiere de nosotros es nuestro permiso, que le demos acceso. Él está tocando a la puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. No habla de desayuno, habla de cena. Implica quedarse todo el día, toda la noche, todo el resto de nuestros días con nosotros. Jesús morará en nuestro corazón si le abrimos la puerta. Así que es necesario pasar por una transformación muy importante, que permitamos que la transformación se dé por completo, no quedemos a medias. ¿Y cómo es esta nueva manera de vivir? Lo vemos en Efesios capítulo 4, 25 al 29. Y nos dice, Pablo expone una serie de consejos sobre cómo debemos vivir los que hemos
adquirido o no, ni siquiera adquirido, aquellos que hemos permitido que Jesús nos vista con su manto de justicia. ¿Cómo es ese cambio? Y Pablo utiliza un esquema bastante curioso. Nos dice qué vamos a dejar de hacer, qué debemos hacer y cuál es la razón del cambio. Pero recuerden, cada uno de estos cambios es impulsado por el Espíritu Santo. Nosotros simplemente le damos acceso a que Él haga el cambio. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a ver en nuestra vida? Muy bien. Primero, en el versículo 25 vamos a desechar la mentira. Si hemos hecho cambio de familia, entonces, como éramos hijos de nuestro padre, que es mentiroso desde un principio y que nos engañó con una mentira, al cambiar de familia es digo yo, lógico, pero además es como el resultado de cambio de familia, porque si yo nací en un ambiente en donde se promueve la mentira, al hacer el cambio de familia, definitivamente se deja atrás la mentira y empezaremos a hablar solo la verdad, porque Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él no hay mentira. Así que hacemos un cambio de la familia de la mentira a la familia de la verdad. ¿Y por qué razón? Porque ahora somos miembros los unos a los otros, somos hermanos en Cristo Jesús y somos hijos de nuestro Padre Celestial, y en Él no hay sombra de mentira ni de oscuridad, no hay tinieblas, solamente es luz, solamente es verdad. Qué cambio, qué contraste. Pero ese es el cambio que se da cuando tomamos la decisión de permitir que Jesús sea el que more en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué otro cambio hay? Bueno, en los versículos 26 y 27, ahora Pablo cambia el orden. Vamos a ver, vamos a verlo. Dice, no pequemos al enojarnos. Y esto lo vimos durante la semana. Pero aquí, en vez de poner, bueno, vamos a terminar la idea. Nos está mandando a hacer algo que pareciera lo contrario. Y es por eso que dice que cambia el orden. Nos está diciendo, ok, es probable que la ira tome el control por un instante. Nosotros vimos durante la semana que la ira es parte del estilo de vida de aquellos que están todavía en el trono de su vida. Es parte de las obras de la carne, es parte de aquella vida que no tiene a Cristo en el centro, en el trono de su corazón. Pero aquí Pablo nos está diciendo, ok, si vas a permitir lo que llamamos la ira santa, que realmente de santa no tiene mucho, si vas a enojarte, no peques. Interesante. ¿Cómo se hace eso? No sé. Eso solamente el Espíritu Santo lo entiende, sinceramente. Realmente nosotros con nuestro ADN de pecado se nos hace difícil enojarnos y no pecar. Así que esta transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo, de que aún enojándonos podamos hacerlo sin pecar. Y nos dice que si nos enojamos los unos con los otros, no permitamos
que pase el día sin que haya una reconciliación. Y es por eso, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Él nos llevará a toda verdad, nos guiará y nos dirá, hey, lo que hiciste no estuvo correcto. Y nos llevará a que arreglemos las cosas con la persona que hayamos ofendido y que no demos lugar al diablo para sembrar cizaña en nuestros corazones y oscurecer nuestro entendimiento. Muy importante este cambio. En el versículo 28 hay otro cambio. Nos dice no robar. Todavía recuerdo cuando mi papá me decía, oye, dice el autor de la lección, porque el autor de esta guía de estudio semanalmente en inglés repasa la lección con aquellos que pues ven ese programa. Y él me dice mi papá, oye, dice el autor que este capítulo 4, versículos 17 al 32, es una manera de presentar los 10 mandamientos. Yo me quedé, ¿en serio? No lo vi, papi, pero si usted dice que el autor dijo eso, vamos a verlo. Y cuando empezamos a estudiar esta lección nos dimos cuenta de que sí, hay trazos de los 10 mandamientos. El no robar es uno de los 10 mandamientos. Y si en nuestra antigua manera de vivir nosotros nos quedábamos con un cambio equivocado de la cajera que nos dio de más, porque somos hábiles en ir a reclamar cuando el cambio es a favor de la cajera, pero cuando el cambio es en detrimento de ella y ella va a tener que pagarlo de su salario por el faltante que hay, nosotros no nos quedamos a ese problema de ella, nadie la mandó a equivocarse, estamos robando. Desde el momento en que nos dimos cuenta, debemos hacer el correctivo. A nosotros nos pasó una vez, recuerdo que el señor que nos vende las frutas nos dio de más y le mandamos un WhatsApp, le dijimos, oiga, nos dio el cambio de más, así que en la siguiente vez que vayamos, hacemos el arreglo. Y él se quedó como que, ¿en serio? Porque la gente no está acostumbrada a que tú les digas, oye, nos diste el cambio equivocado. Así que se sorprenden cuando uno trata de arreglar las cosas. Y esto sucede cuando hay un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra manera de pensar. Pero Pablo nos hace una observación en esto que es digno de mencionar. Y cuando lo vimos, sí, lo vimos en el versículo 28, nos llamó la atención que Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Con qué objetivo? Para que podáis compartir con el necesitado. Yo me quedé, en serio. O sea, el Señor quiere hacer un cambio en nuestra mente, de que cuando nosotros trabajamos, no estemos pensando egoístamente solamente en satisfacer nuestras necesidades, sino que también tengamos en mente que cuando trabajamos debemos recordar, compartir con aquel que está necesitado. Yo me quedé, en serio, qué cambio en nuestra mente. Dejar una vida egocéntrica y adoptar un nuevo estilo de vida en donde estoy trabajando, ¿cierto? La entrada me cubre nuestras necesidades, pero debo tener en mi mente que lo que entra también es para compartir con aquel que está necesitado. Wow, qué cambio de mente. Y por último, las palabras. Y esta es la segunda parte del título de la lección. Nos está hablando de cómo conformar nuestras nuevas vidas y a la vez cómo permitir que nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo.
Pero el no decir malas palabras y hablar palabras edificantes solo se puede lograr cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nosotros estaremos cuidando la alimentación espiritual. Si yo sigo alimentándome como me alimentaba antes de conocer a Cristo, que todo lo que pasaba por mi vista yo lo veía, no discriminaba los programas de televisión, ni las lecturas, ni lo que veo en el internet, todo lo veía. Obvio, como decíamos cuando aprendimos computadora, garbage in, garbage out. Si usted se alimenta con aquello que no es edificante, ¿qué va a salir de su mente? Aquello que no es edificante. ¿Y cómo sale lo que hay en su mente? Por medio de sus palabras. Así que debe haber un cambio en la alimentación espiritual y debemos alimentarnos con aquello que edifica, porque cuando nos edifica a nosotros, entonces al momento de que eso esté almacenado en nuestro disco duro, al momento de hablar, hablaremos palabras que son edificantes para aquellos que nos escuchan. Muy importante lo que metemos en nuestra mente. Y de esa manera, ahora vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo actúa. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo cuando nosotros no le permitimos tener el privilegio de guiar nuestras vidas? Él se entristece. Y nos dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso se parece a algo que nosotros vimos anteriormente en el capítulo 1. Así que Pablo interrumpe ese cambio, esa transformación por la cual pasa el ser humano, dejando atrás su antiguo estilo de vida y adoptando un nuevo estilo de vida, y lo interrumpe para darnos una razón muy importante por la cual debemos abandonar ese estilo de vida. Y es porque entristecemos al Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión, y eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Y ese sellamiento permanecerá hasta el día de la redención. Debemos recordar que este mundo está siendo dividido en dos. Cada ser humano se le está dando la oportunidad de elegir entre permanecer con aquel que nos ha engañado, aquel que nos ha viciado, permanecer en nuestro antiguo estilo de vida porque es el que todo el mundo tiene, es el popular, pero ese estilo de vida es canceroso. Nosotros nacemos con un cáncer que nos está llevando a la muerte, nos está destruyendo. Y el Señor nos está proponiendo, oye, necesito extirpar ese cáncer para que puedas vivir. Si no logro extirpar el cáncer se va a regar y te va a llevar a tu autodestrucción. No tenemos idea de lo que sufre nuestro Padre Celestial, nuestro amante Salvador Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llamando a nuestro corazón, implorando, por favor, déjenos salvarles la vida. Y el Espíritu Santo se entristece cuando le rechazamos. Quiere salvarnos del cáncer que nos está matando. Y no puede, a menos que le demos el permiso, porque tiene que hacer una cirugía urgente.
tiene que sacar ese cáncer, extirparlo por completo para que podamos vivir eternamente. Así que hay un grupo que permite que el Espíritu Santo haga esa labor, y a ese grupo el Espíritu Santo los sella para que cuando Jesús venga, Él sepa quiénes han aceptado que el cáncer sea extirpado y han aceptado la vida eterna. Qué lamentable, qué dolor para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ver cómo el grupo que no quiso que se le extirpara ese cáncer tiene que morir, porque el cáncer los va a consumir en su totalidad. Sí, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza que emana de Dios. Es una persona divina, con sentimientos como el Padre y el Hijo, pero tiene una función diferente que la de ellos. Y ojalá que tú y yo hoy podamos tomar la decisión de no entristecer al Espíritu Santo. Que Él pueda alegrarse, que pueda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ser felices al ver cómo permitimos que ellos nos salven la vida. No hay nada que les agrade más que ver cómo se lo permitimos. Bueno, el resultado de permitir que el Espíritu Santo haga esa labor de extirpar el cáncer en nuestras vidas nos lleva a que día a día esa recuperación de la cirugía que tiene que realizar el Espíritu Santo, esa recuperación se va viendo porque el organismo empieza a funcionar correctamente ahora que se ha extirpado ese cáncer. Las células de la mente empiezan a funcionar en sus óptimas condiciones, pero claro, es de a poco a poco. Así que empezamos a manifestar en nuestras decisiones y en nuestras actitudes una nueva vida. Y el apóstol Pablo nos dice en los versículos 31 y 32 que ahora vamos a abandonar 6 actitudes y 3 actitudes por las que serán reemplazadas, y habrá un porqué para realizar el cambio. Vamos a ver cuáles son las 6 actitudes que vamos a abandonar. Primero, la amargura. Segundo, la ira. Por eso les dije que era difícil airarse y no pecar. Tercero, el enojo. Cuarto, los gritos, la gritería. Quinto, las calumnias. Y sexto, la malicia. Todo esto va a ser reemplazado totalmente por ser bondadosos, ser compasivos y perdonar. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de agradar a Dios y de aceptar que si Dios me perdona a mí, Dios es paciente, Dios es bondadoso conmigo, es compasivo conmigo. Esa misma relación que tengo con Dios ahora se traslada a mi relación con los demás. Mi relación vertical afecta mi relación horizontal con las personas que me rodean. Así que como Dios me ha perdonado a mí, yo también perdono a los que me ofenden.
y recordando esa parábola en donde Jesús narró, si la memoria no me falla, fue Jesús el que la narró, de este hombre que le debía mucho a un hacendado y le pidió que por favor le permitiera pagar esa deuda, y lo que hizo el hacendado fue perdonársela. Y este hombre feliz salió de allí agradecido porque se le había perdonado una deuda inmensa. Pero en el camino a su casa se encuentra con otro que le debía, y a ese lo agarró por el cuello y le dice: oye, págame lo que me debes. Y el Señor le imploró: pero tenme paciencia, no tengo con qué pagarte, pero dame oportunidad para pagártelo poco a poco. Y este hombre que recibió tal perdón, no perdonó a aquel que le debía y lo metió en la cárcel. Pero aquel hacendado que se dio cuenta de lo que pasó, porque los siguientes le dijeron: